Qué horror, ¿no? Qué tristeza ver en la locura en la que se ha convertido Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. ¿Dónde quedó el puro recuerdo del sueño americano, de la tierra en donde podías llegar a superarte, a salir adelante? ¿Dónde quedó ese país donde cualquiera podía tener el derecho, pues, no nada más a ser ciudadano estadounidense, sino a vivir en libertad, a encontrar un lugar seguro? Ahora es un estado de represión. Qué verdadera locura, ¿eh? Fíjense que ayer estuvimos por Polanco y nos asombró la cantidad de gente que habla inglés. Yo ya les había dicho que la gentrificación es un problema, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es caminar. De verdad, en algún punto sentí que seguía en Canadá. De verdad, es increíble la cantidad de gente, sobre todo en su mayoría estadounidenses, que han venido a vivir a México. ¿Saben qué? No los juzgo y no los culpo. Bienvenidos a México. Aquí se van a encontrar con un país libre, en donde se respeta tu libertad de expresión, donde no te vas a encontrar con una Gestapo como la de Donald Trump. El único favorcito que les pediría, no a mis hermanos estadounidenses que quieren venir a México, sino a mis hermanos legisladores mexicanos, pues que ya vayan cambiando, por favor, y eso urge, la legislación mexicana para que se integren y paguen impuestos como el resto de los mexicanos. Es lo único, porque llegan con permisos de turista, de lo mismo que se quejan. Dicen que vienen de turistas, trabajan remoto, a diferencia del resto, no pagan ISR, la gentrificación lo que provoca pues, son estas escaladas de precios, sobre todo en la vivienda, y es un gran problema. Entonces, algo muy bonito sería reformar la legislación mexicana, así como lo ha hecho España y muchos otros lugares del mundo, en donde cualquier persona puede llegar facilísimo con visados de nómada digital, pagar su impuesto sobre la renta y contribuir al sistema. Como verán, hay muchas cosas que faltan y entre más aportemos, pues qué mejor. El dinero nunca sobra y la gente de bien que busca un lugar seguro, pues bienvenidos a casa. Punto aparte de esto, amigos, después de que soltaron a la doctora, porque evidentemente descubrieron es un decir, pues que no era inmigrante, que era un estadounidense, pues no le estás viendo hasta la bata médica, no le estás viendo el uniforme médico, no estás viendo su credencial. ¿Cómo puede ser un doctor y no tener papeles en los Estados Unidos? No solo necesitas papeles migratorios, necesitas validar y terminar tus estudios médicos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué parte no les quedaba claro? Pero lo que quieren es sembrar terror, porque para el régimen de Trump, si hacen estas cacerías de ciudadanos estadounidenses, aquí vamos a estar hablando de eso. Y mientras hablemos de eso, no vamos a hablar de sus escándalos de corrupción, de lo mal que va la economía, de sus niveles inflacionarios, de los problemas de vivienda, etcétera. Pero bueno, pues no contaban con nuestra astucia, porque si antes íbamos a hacer 3 en vivos, pues ahora hacemos 8, no pasa nada, hablaremos de todo. Pero también hay que hablar de esto. La soltaron como si nada, ajá. ¿Y las disculpas? ¿Y la reparación? ¿Y haberle puesto la rodilla sobre la cabeza en el suelo? ¿Y la humillación? Nada. Solamente una declaración oficial diciendo que se resistió. ¿Ustedes la vieron resistirse? Lo único que pedía era ayuda, porque la estaban tratando como una criminal, unos terroristas encapuchados a los que Donald Trump llama ICE. Qué conveniente, ¿no? Y luego pues están por supuesto el tema de los trabajadores de la construcción que ustedes vieron de Nueva Orleans, lo que les dije, yo que les iba a comentar cómo terminó esto. ICE llega como un ejército a una zona residencial, que no nada más es el caso de esta zona residencial de Nueva Orleans. Si ustedes se fijan, ya es cuidado a mis hermanos hispanos que me miran desde los Estados Unidos, sobre todo en Nueva Orleans, tengan mucho cuidado porque hay muchos medios estadounidenses, desde el Washington Post hasta muchos otros que están hablando de una operación sistemática que ICE está lanzando específicamente en Nueva Orleans, en zonas residenciales en donde están llegando, cierran calles, les apuntan con rifles, les gritan con órdenes. Digo, ¿qué creen que va a pasar con esas obras en Nueva Orleans?
todo se va a parar en la construcción. La economía local se va a detener. A Trump y a ICE no le importan porque no están ahí para cuidar a nadie. Ellos están ahí para enviar un mensaje de terror, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Y por si esto no fuera suficiente, pues se van contra las víctimas. En Riverside, California, detuvieron también a esta mujer que iba a testificar como víctima de agresión sexual y gente alrededor le gritaron, es una víctima, déjenla ir, va a la corte. Y a los agentes de ICE no les importó. La golpearon, la inmovilizaron, le destruyeron lo poco que le quedaba de dignidad. Es decir, imagínense amigos esto, una mujer abusada que va a la corte y que ahí la está esperando ICE para terminar de destruir lo que le queda de amor propio, va a pedir justicia y se encuentra con otra injusticia. ¿Qué mensaje tan terrible está mandando este presidente que no nada más es un evasor fiscal, sino también un criminal convicto y que nos queda claro cuál es su posición y lo que piensa de las mujeres? En este caso, sobre todo de las víctimas. Digo, pero si ni siquiera respeta a las víctimas de Epstein, ¿qué nos íbamos a esperar de las víctimas mujeres inmigrantes? Es un sistema, amigos, que debería de proteger a las víctimas, no revictimizarlas, porque otra vez no les importa quién sea. Si les parece sospechoso tu color de piel, tu ropa, tu acento, pues ya está, eres objetivo. Y si crees, repito, que siendo ciudadano, pues ya la libraste, piénsalo dos veces. Aparte del ejemplo que yo les di de la doctora, otro hombre en Arkansas fue detenido, y aquí les voy a poner muchas otras fuentes sobre esta locura que está pasando en general, pues un hombre en Arkansas fue detenido por una infracción menor de tránsito. La policía resulta que lo detiene, ICE lo recoge, él tenía pasaporte estadounidense, se los mostró su pasaporte. Con todo y eso, ICE lo encierra toda una noche en una celda. Imagínense qué nivel de locura. Hasta el día siguiente, que porque se tuvo que buscar un abogado, pues lo sacaron. Si no, se hubiera quedado. Si no hubiera tenido dinero para un abogado. Vaya, el mismo abogado dijo, no entiendo cómo puede pasar esto en un país libre como los Estados Unidos, con bases de datos centralizadas, por supuesto. Porque, a ver, Estados Unidos tiene todo digitalizado. ¿Cómo puede pasar un ciudadano estadounidense una noche entera en una cárcel sin que ellos metan en la computadora, vaya, con su huella digital? ¡Pum! Ahí te va a aparecer todo. Ni siquiera la huella digital. Estos cuatos tienen esto que ahora de veras aquí, yo creo que ya deberíamos de bajarle a los biométricos, porque para todo te quieren pedir biométricos. Bueno, pues con que te tomen una foto, con eso ya se saben hasta cuántas veces te enfermaste de las anginas. Y ahora resulta que no podían saber si eras ciudadano estadounidense a pesar de que les dio el pasaporte. ¿Cómo puede ser que una agencia que se jacta de tener tantísimo dinero, incluso recursos para montar operativos estilo SWAT, caramba, no pueden verificar un pasaporte en su base de datos? No es que no puedan, es que no les interesa. Es que lo que quieren es sembrar miedo, hasta en los niños. Acuérdense que un estudiante de segundo grado y su mamá pues fueron detenidos también viajando por la carretera rumbo a Minnesota y se los llevaron a una prisión desde Illinois, se los llevaron hasta Texas y ahí los dejaron en un centro de detención. Nadie sabía dónde estaba. El papá pensó que les había pasado algo. ¿Saben cómo se enteró? Por la escuela. Cuando el niño no apareció y la mamá tampoco, los profesores llaman, no hay respuesta de la mamá porque obviamente iba detenida también. Horas después confirman que estaba en un centro federal, en Texas. ¿Cuál fue el motivo? Ninguno. Pero ahí están, mamá e hijo estadounidense. Imagínense el terror psicológico que va a tener ese niño yendo a la escuela todos los días. Pues ese niño, por supuesto que lo que necesitan es sacarlo de los Estados Unidos y llevárselo a un país seguro, a un país donde exista una democracia, a un país que no viva en dictadura, a un país que no tenga estos terroristas que ustedes ven ahí en pantalla. Por eso les digo, cada vez vemos más estadounidenses y más llegando a México.
Y también a Canadá, los números de solicitantes de asilo en Canadá, de estadounidenses, se han disparado. No hay una cifra exacta de México. Muchos llegan y bueno, no solicitan protección política, pero sí que se quedan a vivir. Y repito, no los juzgo. A eso hemos llegado, amigos, a ese nivel. Lo más absurdo, pues, es que los propios agentes de ICE andan causando estos destrozos a nombre de su presidente. En Vermont también un agente manejando borracho, agente de ICE, fíjense, estrelló su BMW a toda velocidad contra el segundo piso de un edificio. El carro literalmente voló 15 metros, se quedó incrustado en la pared, llevaba una mujer que terminó en el hospital. ¿Y saben qué pasó con él? Lo soltaron con una cita a la corte. Listo. Vean cómo tratan a los inmigrantes, pero cuando es uno de ellos, no pasa nada. Así mero mate a una mujer, ¿no? Y se incruste contra un departamento. Ahí no hay indignación, ahí sí, para que vean, no hay consecuencias. Vaya, hasta Sabrina Carpenter se los decía Alba el otro día, ya salió, perdona decir, que no quería que usaran su música para la propaganda inhumana de Donald Trump, de un video que se había viralizado, porque evidentemente pues ni siquiera los artistas ni nadie público quiere que lo vinculen con estas atrocidades. Así que no nos confundamos, sobre todo para los que yo estaba leyendo en el chat al principio. No, esto no es de culpar en el video inicial que vimos. Miren, ahí le mandó un saludo a el amigo inmigrante. No se trata de culpar al inmigrante que vimos en el inicio, de que no, es que no tiene que hacer eso. Tampoco lo voy a alentar porque es peligroso, le hubieran disparado. Por supuesto, no es algo que debió hacer porque expuso su vida. Pero lo que sí es que hay que llamar a las cosas por su nombre, Son invasores, son quebrantadores de la ley, se están comportando como terroristas, como una Gestapo. Y estamos viendo precisamente eso, una estrategia de terror institucionalizado. Y se está normalizando, incluso con la excusa de que supuestamente están poniendo un orden. ¿Cuál orden? Si lo único que se ve en estos momentos, pues es desorden. Y este tipo de cosas, amigos, hay que denunciarlas porque es importantísimo. Y bueno, pues yo creo que nos ayuda un poco más a entender el contexto, repito, de lo que vemos tanto en Canadá como en México, cuando de pronto es muy común allá en Canadá ver vehículos circulando con placas de Nueva York sobre todo, pero por montones, hasta de Florida, cuando se supone que en estas fechas era al revés. Es en Florida donde ves vehículos circulando con placas de Ontario. Queda demasiado lejos y no se van. En el fraccionamiento donde nosotros vivimos, tiene ya como 6 meses que hay como 4 carros con placas de Nueva York y de Florida también, y no se van. No se van. ¿Qué quiere decir? Pues que yo creo que ya llegaron para intentar quedarse a vivir, y no los culpo, repito, en absoluto. Muchas gracias a nuestros amigos que están conectados con nosotros en esta transmisión. ¿Qué dicen nuestros amigos que nos miran aquí en el chat? Dice, si la migración bajó es porque ahora sí hay quien cuide la frontera, dice James. Bueno, con un tono de risa, ¿no? Y porque también será que, bueno, ¿cuál quieren, la buena o la mala? La buena es que Trump se salió con la suya, ya lanzó este mensaje de terror en donde nadie quiere ir a vivir a los Estados Unidos, por eso ha bajado la inmigración. La mala es que ya ni siquiera los estadounidenses quieren vivir en un país que ellos mismos no reconocen. El que se llamaba el país de la libertad, de eso quedó solo un recuerdo. No hay libertad de credo, porque también de eso vamos a hablar. No hay libertad de expresión en absoluto. ¿De qué hay libertad? De manifestación de las ideas, no la hay. No la hay. Saludos hasta la bellísima California. México también está haciendo lo mismo con los migrantes. Yo lo decía el otro día, mi querido James, depende de qué migrantes, y eso es lo que tenemos que sentar a reflexionar. Tiene que haber una vara justa, la ley es la ley y debe de ser la misma para todos. No puede ser que entren por miles hermanos estadounidenses. Ay, qué bonito se ven los güeros aquí en Polanco, ¿verdad? Mira, hasta se ve más bonita la zona, ¿verdad?
Pero cuando entran nuestros amigos salvadoreños o de Guatemala o de Honduras, miren lo que están haciendo, ya se chingaron toda la ciudad. A ver, por favor, yo creo que hay que ser un poco más parejos, amigos. Y sobre todo, como me ves, como los ves, te verán, ¿eh? Ojo con eso, porque a veces nos quejamos mucho del racismo y a veces se nos pasa por mucho la mano con nuestros hermanos hispanos. Por eso el dicho de que el peor enemigo de un hispano es otro hispano en el extranjero. Y aquí también tenemos que hacerlo así. No se trata de sacarlos a todos, pero sí se trata de darles un trato parejo, de decir, oye, a todos, ¿cómo hacemos que esto se convierta en un motor de desarrollo para la economía mexicana? Pero muy, muy en específico con el que tiene para pagar, ¿eh? Qué bueno que ya estamos a nada de que pague Salinas Pliego. Bueno, ahora también se nos está yendo otra lanísima porque hay muchos que están llegando con dólares por delante, trabajando remoto y diciendo que vienen a turistear. Y eso, amigos, se llama fraude migratorio. Entonces, ahí sí yo creo que hay que poner piso parejo y pues miren, de verdad, yo se los digo, yo no estoy en contra de que los estadounidenses vengan por miles a vivir a México. Al contrario, me parece que de verdad yo no le veo nada malo en eso si se hace con orden. Y van a aportar mucho a nuestra sociedad, la diversidad cultural. Miren, en México tenemos algo que realmente un mexicano cuando viene a vivir aquí a México, después de unos cuantos años, para nosotros ya no es inmigrante. Y sus tradiciones las hacemos nuestras. Y muy nuestras. ¿Quieren un ejemplo? Los tacos al pastor. ¿Cuándo hemos nosotros pensado que en realidad los tacos al pastor pues es una herencia cultural libanesa? ¿Y qué es comida libanesa? No, para nosotros es nuestra cultura mexicana. Yo no me imagino México sin tacos al pastor. No me lo imagino. Y cada cultura, cada grupo de inmigrantes ha aportado algo al sistema cultural mexicano. ¿Quieren otro ejemplo? Los corridos tumbados. Ya hasta hicimos precisamente un video hablando de eso y de los instrumentos que se usan en los corridos, que también es una herencia cultural europea, en una etapa muy específica de la formación de la cultura mexicana. Nada más vamos haciéndolo con orden. 1, que piso parejo, que todos paguen impuestos. No puede ser que el de aquí pague y el de fuera no, sobre todo cuando el de fuera trae más dinero. Y 2, evitar la gentrificación. Hay tantos, pero tantos lugares hermosos de México en donde pueden vivir y hacer que las economías crezcan como para reducirlo a Polanco o a la Roma o a la Condesa. Entonces, si lo hacemos con orden, todos vamos a ser felices. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.